Movimientos y corrientes artísticas del arte contemporáneo. Equipo 6. ¿Qué es una corriente artística? Las corrientes artísticas son un conjunto de obras de arte creadas en un periodo determinado, que comparten características estéticas e ideológicas. También se les denominan movimientos artísticos, incluyen principalmente pinturas, esculturas y artes performáticas, pero sus influencias abarcan también la filosofía y la literatura. El expresionismo es un movimiento de vanguardia surgido en Alemania a principios del siglo XX. Tiene una matiz más pesimista, más feo, ya que los expresionistas alemanes no escatimaron en mostrar lo morboso, lo prohibido, lo obsceno. Los artistas más representativos de este movimiento están Edvard Munch, Vasily Kandinsky, Ernst Ludwig Kirchner. Una obra muy representativa de este movimiento se encuentra en Los esqueletos disputando un arenque, 1891, Museo Real de Bellas Artes, Bruselas, Bélgica. El fauvismo fue un movimiento pictórico de vanguardia que tuvo su origen en 1905 en París, Francia. La máxima plástica del fauvismo fue la exaltación del color, sustentada en la idea de que la creación surgía del instinto más que del intelecto o de los sentimientos. Entre los artistas más representativos se encuentra Henri Matisse, André Derain, Maurice de Vladimick, Raoul Dufy. Una obra muy representativa es La alegría de vivir. En el año 1906, el autor es Henri Matisse. Su ubicación actualmente permanece a la Fundación Barnes Filadelfia, Estados Unidos. Futurismo. El futurismo es un movimiento artístico vanguardista que surge en Italia en el siglo XX, expandiéndose en toda Europa. Este movimiento rompía con la tradicional al buscar reflejar el dinamismo, el peligro, el movimiento, la tecnología, la luz, la lucha y otros fenómenos que anteriores corrientes artísticas no habían dado importancia. Formas únicas de continuidad en el espacio Umberto Bocchini. Museo de Arte Contemporáneo de la Universidad de São Paulo. Cubismo. El cubismo se desliga por completo de la interpretación o semejanza con la naturaleza y la obra de arte adquiere valor en sí misma como un medio de expresión de ideas. Esta desvinculación con la naturaleza se ve lograda a través de la descomposición de la figura en sus diferentes planos, donde cada uno de estos adquiere valor por separado y no la visión global de volumen. Harlequin con guitarra, Juan Gris, Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, 1919. Dadaísmo. Fue una corriente artística de vanguardia que surgió en Suiza en 1915 con el fin de rebelarse en contra de las convenciones literarias y artísticas que consideraban burguesas, y a la filosofía positivista que las acompañaba y su idea de razón. Entre los artistas más representativos se considera fundador del movimiento al escritor alemán Hugo Ball, autor de los primeros textos dadaístas, así como al rumano Tristan Tzara. Una obra muy importante fue La fuente, del artista Marcel Duchamp. Su fecha de creación está entre 1917. Materiales: cerámica y glazed ceramic. Surrealismo. Es un movimiento artístico y literario que utilizó la fantasía, los mitos y las imágenes oníricas en las obras de arte. El surrealismo surgió en Europa en la década de 1920, como reacción a las atrocidades de la Primera Guerra Mundial y a los valores político-culturales de la época. Entre los artistas representativos se encuentra André Breton, Antoine Artaud, Federico García Lorca. Una obra muy representativa se llama La tentación de San Antonio en 1946, de Salvador Dalí, Museos Reales de Bellas Artes de Bélgica. El expresionismo es abstracto. El expresionismo abstracto es un movimiento pictórico contemporáneo dentro de la abstracción, en concreto las tendencias informalistas y matéricas posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Mujer 1, Willem de Kooning, Museo de Arte Moderno de Nueva York, 1950. Pop art. El pop art, o arte pop, es un movimiento artístico visual que nació tanto en Inglaterra como en Estados Unidos en la década de 1950. Surgió de aleunos artistas como una reacción en contra del expresionismo abstracto, que consideraban que no era entendible para la persona común. El pop art se caracterizó por utilizar temas y técnicas basados en la cultura popular, de la producción masiva como publicidad, cómics y otros objetos culturales. Obras: Latas de sopa Campbell Soup Cans. Obra realizado por Andy Warhol en 1962 y actualmente se encuentra el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Arte conceptual. El arte conceptual, también conocido como idea art, es un movimiento artístico en el que las ideas dentro de una obra son un elemento más importante que el sentido por el cual la obra se creó. Es un tipo de arte que no se preocupa por la estética de la obra, sino más bien por su concepto, es decir, por el contenido que el autor pretende transmitir. Obra. La primera obra de arte conceptual realizada por Marcel Duchamp es La rueda de bicicleta, que tuvo idea en 1913, que se exhibe en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Representa lo eterno y lo absoluto, por tanto representa a Dios.
Arte conceptual. El arte conceptual, también conocido como idea art, es un movimiento artístico en el que las ideas dentro de una obra son un elemento más importante que el sentido por el que la obra se creó. Es un tipo de arte que no se preocupa por la estética de la obra, sino más bien por su concepto, es decir, por el contenido que el autor pretende transmitir. Entre los representantes más representativos se encuentra Marcel Duchamp, Joseph Cousteau, Robert Rauschenberg, Yves Klein, Piero Marzoni, Yoko Ono. Una obra muy representativa es La rueda de bicicleta, de Marcel Duchamp, que tuvo idea, 1913. Museo de Arte Moderno de Nueva York. Hiperrealismo. Es un movimiento artístico figurativo que nace en el año 1965. Reproduce la realidad con una nitidez y definición semejante a la exactitud fotográfica, pero aplicando técnicas pictóricas o escultóricas que hacen la imagen más vívida de la mera fotografía. Entre los artistas representativos se encuentra Duane Hanson, Malcolm Marley, John DeAndrea, Richard Stess, Gina Hay, Audrey Flack. Una obra representativa es Woman Eating, del año 1971, del autor Duane Hanson. Ubicación: Museo Smithsonian de Arte Americano. Posmodernismo. Se trata de una corriente de pensamiento que busca superar la modernidad y pretende establecer otra forma de entender el mundo junto a la realidad que nos rodea. El arte posmoderno se caracteriza por la mezcla de estilos, como el clásico y el vanguardista. Su temática es irreverente, pues tampoco intenta seguir una temática y estructura delimitada, y en algunos casos se puede basar en el pesimismo. Un ejemplo dentro de la manifestación literaria es Si en una noche de invierno un viajero, libro escrito por Italo Calvino en 1976. Transvanguardia. Este movimiento surgió como respuesta al arte conceptual, marcando un punto de vuelta a las imágenes míticas y el arte figurativo, el cual fue redescubierto. Se caracteriza por la posibilidad que tiene el artista de transmitir libremente por cualquier periodo del arte pasado. Un claro ejemplo es la pintura de Sandro Chia, llamada La Bulla, realizada entre los años de 1979 y 1980. Muchas gracias por ver el video. Esto es todo por el equipo 6.